Bien, muchachos, ya para el día de hoy vamos a abordar ya la parte que tiene que ver con diseño y trazado de redes de instalaciones de agua potable. Recordemos que la última vez quedamos en que vimos las primeras eh, nociones de lo que es una red de agua potable, ya vimos las tuberías, tipos de tubería. Quiere decir que ya nos toca, ¿verdad?, abordar la parte ya propiamente de diseño sanitario en cuanto a red domiciliar, ¿verdad? Les aclaro. Bien, entonces, a partir del día de hoy, ya prácticamente lo que nos queda es el diseño en sí de una red domiciliar. ¿Por qué una red domiciliar? Porque es lo que más vamos a estar trabajando, digamos, en nuestras profesiones, ¿verdad? Se lo digo de manera muy personal, profesionalmente. Entonces vamos a abordar el siguiente tema. Diseño de redes de instalaciones, ¿verdad?, de agua potable. ¿Cómo hacemos esto? Para ello tenemos que estar claros, y el gráfico lo dice todo, ¿verdad? Creo que ya vimos más o menos lo que es la tubería, pero a nivel muy física. Ahora nos toca ya abordar el tema de la simbología y la representación arquitectónica de ellas, enmarcadas en el dibujo hidrosanitario propiamente. Para comenzar, vamos a tener que existen partes, ¿verdad?, de la red, y lo voy a ir traduciendo la imagen con el texto. Por ejemplo, tenemos la cometida de agua. La cometida de agua entiéndase como la dotación de agua de la red de servicio público, en este caso la red que nos da Enacal, ¿verdad? Que es una red principal de tubería de 1,25 pulgadas en el centro de las calles, y luego van a derivaciones de 3/4 y media pulgada. Eso va a depender de la acometida que haya en su sector domiciliar, ¿verdad? No todos tenemos la misma dotación, la misma presión de agua. El medidor de agua es el próxima parte, componente de la red. Luego viene la válvula de interrupción. La válvula de interrupción es la válvula de pase que nosotros le conocemos, ¿verdad? Popularmente, pero realmente es una válvula de interrupción con uniones universales. Las uniones universales las vimos en la presentación pasada también cuando vimos los acoples, ¿verdad? Eso es una unión universal. Luego lo siguiente es el alimentador de agua principal. ¿Qué quiere decir esto? Es la tubería principal de toda la red sanitaria, que normalmente es una tubería de 3/4 de pulgada para poder ganar presión en toda la vivienda. Luego vienen los ramales de distribución. Si se fijan acá, los ramales de distribución, por eso se llaman ramales, porque son derivaciones, ¿verdad? Que van en sentidos diferentes a la red principal, que es la red que atraviesa todo mi edificio. Y por último, ¿verdad? Están los montajes de subida de agua. Si en algún caso yo tengo que alimentar un tanque elevado en mi propia residencia, o bien tiene que ser, digamos, una red que va hacia un segundo piso o digamos hacia una piscina, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, se abordan el sistema de válvulas de interrupción o válvulas de pase, ¿verdad? Cuando yo voy a alimentar un ramal diferente que me va a consumir presión de mi casa, ¿verdad? En ese momento yo hago interrupción de agua, ¿para qué? Para poder traer presión en toda mi vivienda. Entonces, cuando yo no necesito, no estoy utilizando esto, yo cierro las compuertas para poder tener presión completa en toda mi vida. Bien, siguiendo la parte de los componentes de la red de agua potable, vamos a tener, digamos, una serie de consideraciones generales para poder hacer la distribución de una red de agua potable de manera muy básica, ¿verdad? Estas son consideraciones generales que, como les voy a explicar en el siguiente video, a la medida de lo posible debo tratar de cumplirlas, porque es lo más óptimo, es lo mejor. Si no se puede, pues no hay de otra, ¿verdad? Ni modo, vamos a tener que hacerlo de otra manera. Pero lo primero que tengo que ver es observar el lugar donde está ubicado el medidor de agua, ¿verdad? Para saber por dónde voy a introducir la tubería de agua. Siempre debe estar en la parte exterior. Yo me he fijado que hay viviendas que tienen su medidor de agua y su medidor de luz dentro de la vivienda. Igual sus cajas de registro están dentro de la vivienda. Eso no es recomendable, ¿verdad? Eso no es recomendable porque voy a tener que hacer pasar a todo el personal que tiene que dar mantenimiento externo de mi red de agua potable o agua servida a mi casa. Entonces lo mejor es que esté fuera de mi casa. Segundo, desde el medidor se debe empalmar con un tubo de PVC, ¿verdad?
PVC, no CPVC. El CPVC es para distribución de agua caliente, ¿verdad? Si yo tengo un calentador de agua o, digamos, el CPVC es después del medidor, pero no inmediatamente abastecer la red sanitaria principal. Entonces, un tubo de PVC de media pulgada generalmente, a veces es de 3/4, como les decía yo prefiero que sea de 3/4. ¿Por qué? Para poder ganar presión, ¿verdad? En la vivienda. 3. El tubo alimentador de agua es el que servirá para distribuir agua a los diferentes ambientes de la vivienda. Entonces, es todo lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y aquí algo, digamos, pues, en la medida de lo posible, ¿verdad? Debe colocarse en lugares libres como pasillos, ¿verdad? Pasadizos, entradas, etc. En lo posible evitar pasar por zonas principales de la vivienda como salas, comedores, dormitorios, etc. Para no dañarlos cuando existe una posible reparación. ¿Por qué esto? Porque, digamos, reparar una tubería de agua potable o de aguas negras que pasa por mi cuarto, tendría que perforar el piso de mi cuarto para poder evacuar toda esa agua y es bastante incómodo. Entonces, lo mejor es, digamos, pasar por pasillos, bordear, quizás es un poco más caro, ustedes me dirán, ¿verdad? Y los mismos fontaneros y constructores me dicen, arquitecto, pero esto va a salir caro porque estamos rodeando la casa pudiendo entrar, o sea, pudiendo atravesarla. Pero yo estoy pensando en el mantenimiento, les digo. O sea, si esto pasa algo, yo voy a poder hacer el mantenimiento fuera de la casa, no voy a afectar la casa, ni siquiera voy a entrar a la casa, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, pero yo sé que la vida no es así de perfecta, ¿verdad? Igual que la arquitectura no es así de perfecta, no voy a encontrar terrenos perfectos tampoco, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo hago para poder maniobrar con estas 3 cosas que les acabo de mencionar. 4. Se emplean accesorios como T, codos, uniones, reducciones, adaptadores, etcétera, para derivar el agua a la cocina, a los baños. Y eso lo vamos allá a ver en mi ejercicio práctico. 5. Los accesorios que se emplean en instalación pueden ser de rosca o embonados, ¿verdad? Embonados son los que son pegables, ¿verdad? Y enroscados, obviamente, los que son de rosca. Y 6. En cada ambiente se colocarán válvulas de interrupción para que se puedan accionar en reparaciones o emergencias. Esto es igual, en la medida de lo posible. Yo sé que en mi casa existe una sola válvula de cierre y con esa válvula de cierre yo trabajo todita mi casa. Sé que esa es la costumbre, ¿verdad? Pero aquí no se trata de costumbre, aquí se trata de qué es lo técnicamente más indicado. ¿Qué quiere decir? Utilicen las válvulas de cierre y de interrupción para poder hacer mantenimiento. No cierren su válvula principal del medidor, cierren válvulas de interrupción dentro de su casa. Una cosa más, utilicemos válvulas de check. ¿Para qué? Para que no haya, digamos, para que el agua no se devuelva, para que el agua tenga un solo sentido. Eso es muy útil cuando yo tengo ramales de distribución hacia un tanque elevado. Después vamos a ver eso ya en la próxima clase, que es una válvula de check, que no es una válvula de cierre, ¿verdad? O una válvula de interrupción. Las tuberías de agua potable fría en una vivienda se instalan por las paredes a unas 20 o 30 centímetros de altura del piso. Esta altura no interfiere con otras conexiones de la vivienda, zócalos, instalaciones de toma corriente, etc. Aquí les está diciendo cuál es la altura mínima a la que debe estar una toma, ¿verdad? De agua potable, digamos 30 centímetros por encima del nivel de piso terminado. Esa es la altura mínima, ¿verdad? Entonces eso vemos nosotros en los inodoros, en los lavamanos, etcétera, ¿verdad? Eso es mínimo, ¿verdad? Pero muchos artefactos sanitarios ya tienen sus alturas determinadas, entonces por lo cual esta 7 va a variar dependiendo del diseño del artefacto sanitario. Para entrar ya a la parte medular de la clase del día de hoy, vamos a ver un poco sobre la simbología sanitaria que vamos a estar utilizando. Esto ya lo vimos cuando vimos los elementos de las tuberías de PVC que fabrica Durman Esquivel. Pero acá lo estamos viendo mucho más al detalle y exactamente lo que yo voy a usar, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a utilizar codos de roscas o embonados, codos 90, codos 45 en algún momento, ¿verdad? Codo con campana, ya con reducción incluida, pero este también quizá no es muy utilizado, pero yo lo recomiendo bastante. Reducciones ya embonadas, ¿verdad? Con campana. Roscas embonadas o rosca, T embonada o T enroscada. Tapones hembras, los tapones hembras son roscas que yo uso para poder ponerle un tapón macho,
que es este que está acá, ¿verdad? Entonces yo embono este en este y este es por si el tubo tiene este enroscamiento de acá. Luego tenemos una reducción metálica, ¿verdad? Y luego tenemos otra reducción metálica con embonado para tapón. Luego tenemos la famosa válvula de interrupción, ¿verdad? Puede ser esta presentación o puede ser otra presentación. Uniones universales para los medidores, para la misma tubería, para la interrupción, la válvula de interrupción. Digamos extensiones, ¿verdad? Eso significa nipple. Extensiones galvanizadas, llaves de chorro, entre otros, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Acá abajo les dejo una señal, una nota. Importante señalar que estos accesorios pueden ser de 3 tipos de materiales. Bien pueden ser PVC, CPVC o acero galvanizado. Cualquiera de los 3 puede utilizar. Vamos a la lectura e interpretación de plano. ¿Cómo hacemos para comenzar a trabajar ya con un plano sanitario? Primero tenemos que saber que la representación gráfica sanitaria se da en 2 momentos. El primer momento, el número 1, es la representación gráfica a partir de planos constructivos de instalaciones hidrosanitarias, es en planta, la cual representa de manera esquemática la posición dirección que tendrá la tubería a partir de símbolos convencionales ya establecidos en normas internacionales, que son un poco la simbología que les voy a presentar a continuación. Y parte número 2, si yo no tengo una planta sanitaria, yo no puedo pasar a la parte número 2, que es el isométrico sanitario, que es la segunda forma de representación de lectura de planos de instalaciones hidrosanitarias y realmente la más importante. ¿Por qué? Porque refleja posición, cantidad y longitud de la tubería y accesorios sanitarios al detalle, que no puedo ver quizás en una planta hidrosanitaria. Entonces, por eso deben ir acompañadas y complementadas las dos cosas. Entonces, ya sabemos, plano sanitario en planta y isométrico sanitario. Ahora veamos un poco de la simbología sanitaria. ¿Qué simbología voy a utilizar yo? Entonces voy a utilizar para la tubería, lo que es tubería de agua, voy a usar línea, punto, línea, punto. Luego, ¿cómo voy a simbolizar mi llave de check o mi válvula de check? Mi llave de check no la he visto ahorita y no la voy a abordar en esta clase, la voy a abordar en la siguiente clase. Se aborda de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí está la simbología. Un tapón hembra, por ejemplo, un tapón macho, una reducción, una T de 45, una unión universal, se simboliza de esta manera. Luego, el codo, la T y las dos llaves, ¿verdad? El medidor y la llave de cierre, la válvula de cierre, la represento de la siguiente manera. El codo a 90 grados, esto es visto de manera lateral, esto es visto en planta, ¿verdad? Cuando sube al artefacto sanitario y este es cuando baja al artefacto sanitario. Y quiere decir que esto lo voy a ver en el segundo piso cuando baje y esto lo voy a ver en primer piso cuando suba. Igual la T. La T de agua potable, ¿verdad? Galvanizada en este caso, se mira así en lateral, así se mira en planta cuando sube y así se mira en planta cuando baja. Y luego la válvula de interrupción o la válvula de compuerta, que se llama mucho, se representa de esta manera. Y el medidor universal se representa de esta manera. Entonces, básicamente aquí tengo toda la simbología que yo voy a utilizar para poder establecer el ejemplo que les traigo el día de hoy. Entonces, si se fijan, todo es línea, ¿verdad? Hasta el momento todo es línea. Yo sé que hay mucho software que ya trabaja con tubería, digamos, específica por fabricante, pero si yo no me sé la parte lógica, vamos a lo mismo, ¿verdad? Lo que siempre les digo a los muchachos cuando me preguntan en qué momento vamos a usar el software, en qué momento vamos a usar el programa. Les digo yo, si no sabes hacerlo, si no tenés la lógica de cómo hacerlo, el software no lo hace por vos. El software lo que hace es hacer caso a lo que vos le programás. Y si vos no sabés ni siquiera lo que estás haciendo con lógica, ¿verdad? Entonces no va a funcionar absolutamente nada. Entonces, igual pasa con la topografía, ¿verdad? Que, digamos, no es complicado. Lo que pasa es que si no sé la lógica matemática de cómo hacer un cálculo, ¿verdad? Luego, cuando yo voy a un software, el software me va a arrojar un resultado, pero si ese resultado yo ni siquiera sé interpretarlo, porque nunca me enseñaron, nunca quise aprender a hacer cálculo matemático manual, entonces voy a asumir que eso está bueno. Igual pasa con las instalaciones, ¿verdad? Eléctricas y sanitarias, porque ya hay software de todo. Entonces, vamos a aprenderlo de manera analógica
Analógica significa analizarlo, la lógica de cómo hacerlo, cómo construirlo y cómo calcularlo de manera manual. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a un software, usted solo va a hacer programación. Eso es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Pero que alguien te enseñe la lógica de cómo diseñarlo, eso sí es verdaderamente aportador a tu enseñanza. Ok, vamos al ejemplo. El ejemplito está acá, ¿verdad? Y está completito. Entonces, vamos a ver los elementos. Primero, analicemos cómo funciona la casita. La casita dice que tiene su acceso principal, tiene una sala, ¿verdad? Una sala estar. Luego tiene un lugar de esparcimiento para la familia, un comedor, la cocina, un dormitorio, ¿verdad? Con su baño. Luego hay una lavandería. Luego aquí está el dormitorio principal, que tiene una terracita. La sala tenía una terracita y el dormitorio principal obviamente tiene su baño completo más su closet o su walk-in closet. Ok, como estas instalaciones sanitarias, yo lo que me tengo que centrar es cómo diseñaron la red de dotación de baños, cocina y áreas húmedas. Área húmeda y semihúmeda. Área húmeda los baños, áreas semihúmedas las cocinas. Igual que la lavandería, son áreas semihúmedas. La que va a estar húmeda siempre son los baños. Entonces tenemos áreas húmedas y semihúmedas. Vamos a ver cómo el diseñador arquitectónico pensó, ¿verdad? Como diseñador hidrosanitario de la misma manera y después pensamos como diseñadores eléctricos. Entonces por eso es que el trabajo del arquitecto es tan importante que sepa todas las disciplinas técnicas para que pueda dar solución antes del problema, ¿verdad? Entonces veamos cómo funcionan mis baterías sanitarias. Tengo una batería completa que es inodoro, lavamanos, ducha, en este caso una tina. Luego tengo lavandería, es lavado y secado, ¿verdad? Lavadora, secadora. Luego me cruzo al otro lado de la casa y tengo un pantry y una refri. ¿Por qué la refri tiene un toma de agua? Porque muchas refrigeradoras ahora funcionan con agua, ¿verdad? Para refrigerar. Se conectan a la llave y funcionan de esa manera. Luego acá tenemos en el master bedroom, tenemos una tina de baño, un inodoro y dos lavamanos, ¿verdad? Dos lavamanos, ¿por qué? No me preguntes, pero ese es el diseño. Ok. Si se fijan, aquí están toditos los accesorios sanitarios que les mencioné anteriormente. Identifiquemos la red principal. Tengo mi medidor, tengo mi válvula de cierre o de interrupción y tengo mi red principal que va hasta acá. Si se fijan, lo hice por fuera de la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como aquí hay ventanas, yo asumo que aquí hay un patio. Aquí hay patio, aquí hay patio, aquí no hay nada, ¿verdad? Está cerrado. Aquí sí puedo utilizarlo, hay patio, aquí hay patio. El único lado que yo no puedo utilizar es este. Entonces, por eso yo hice esto por dentro, porque yo no puedo hacer esta red por fuera, ¿verdad? Porque sería idóneo, pero no puedo. Ok. Red principal. Esta es la red de distribución, va aquí, da la vuelta y termina aquí. Luego yo distribuyo acá y luego distribuyo acá. Ahora vamos a ir al detalle en cada una de las cosas que yo hice. ¿Cuántos accesorios sanitarios podemos ver? Puedo ver una T, puedo ver codo, puedo ver llaves de chorro, puedo ver T viendo hacia arriba, codos viendo hacia arriba, los famosos válvulas de interrupción. Y ahora voy a la lógica, ¿verdad? De cómo estructuré mi instalación sanitaria en el próximo video. Acá está completito. Ahora, esto lo hice en PowerPoint, ¿verdad? No quise hacerlo en AutoCAD todavía, porque lo que necesito yo es que manejemos la lógica de cómo hacer la red, ¿verdad? La red sanitaria en este caso es de agua potable. Red principal. Luego vienen mis derivaciones, que yo le llamo derivaciones, pero son ramales en este caso. Ramales, otro ramal y otro ramal. Y no hay nada que suba porque no es de segundo piso. Entonces, hasta aquí el video de esta primera parte. Y a continuación les voy a presentar el detalle de cada una de las instalaciones sanitarias de los ramales específicamente, ¿verdad? Todos estos accesorios sanitarios yo los dibujé y los fabriqué en PowerPoint, bien. O sea, lo hice, ¿verdad? Lo fabriqué. Obviamente, ya en AutoCAD ya hay una librería sanitaria que yo se las voy a facilitar, que yo se las voy a pasar, pero lo que quiero aquí es que ustedes trabajen, ¿verdad? De manera muy creativa para que
yo pueda leer esta propuesta sanitaria, que yo se la puedo enviar a cualquier ingeniero sanitario y él me va a hacer el cálculo de presiones y el cálculo de diámetros de tuberías, las pérdidas las pérdidas de agua por infiltración, y etcétera, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la obra hidráulica, y perfectamente lo puede hacer, porque ahí está, ¿verdad? Lo único que no puedo hacer es medir porque no tengo distancia, pero ya este esquema ya me ayuda a mí para poder hacer, digamos, la instalación sanitaria en obra, precisamente, en obra, y puede servirme para cálculo también. Entonces, si se fijan, esto está en PowerPoint, como les digo, y se logra ver, se logra apreciar y se logra entender. Ok, entonces, hasta aquí este video. Vamos al próximo video, que ya es la explicación en sí del detalle de cada uno de los ramales que acabamos de ver en la imagen.